Está con nosotros el economista exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TLCAN, ya renegociado, Luis de la Calle. Luis, qué gusto saludarte. Pues un escenario posible pero improbable. Se cumple esta amenaza del presidente Donald Trump. Bueno, se cumple, la amenaza todavía no surte efecto. ¿Cómo ves las cosas, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Digo, es un asunto muy serio, muy complicado, que puede tener consecuencias muy graves para México. Ya las ha tenido. El día de hoy el peso sufrió una devaluación muy importante, la bolsa de valores también cayó, pero la envergadura de esta medida también implica un costo importante para Estados Unidos. En Estados Unidos vimos también caídas muy importantes en la propia bolsa de valores, en los precios de productos agropecuarios que México compra, y por lo tanto en Estados Unidos se requiere que las voces de las personas sensatas y aquellos que van a sufrir las consecuencias de una menor integración con México hablen a favor de que no suban los aranceles antes de que esto se dé el 10 de junio. Ahora, Luis, pero estos argumentos han venido insistiéndose a lo largo de estos meses de negociaciones del TLCAN, ahora del TEMEC. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de convencimiento o estamos hablando ya de otra cosa? Al presidente Trump no lo vamos a convencer. Él se llama a sí mismo el presidente arancel. Le encanta poner aranceles o amenazar poner aranceles porque él lo ve como un instrumento para negociar en una posición favorable. Lo hizo en materia de acero y aluminio, lo está haciendo con China, amenazó hacerlo con Europa y ahora vuelve a amenazarlo con México para que le demos concesiones en materia migratoria. Pero lo que vimos en el caso del acero y aluminio es interesante. Cuando México y Canadá decidieron no doblarse, impusieron represalias y las escogieron estratégicamente para que tuvieran un componente político en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos acabó al final del día doblando las manos. También lo vimos en la propia negociación o renegociación del TLC. El TLC, el TEMEC se llama ahora, que se terminó, no es muy distinto del primero, mantiene las economías abiertas. Y lo que es un poco esquizofrénico es esta idea de que al mismo día que mandas para aprobación el TEMEC al Congreso de Estados Unidos, anuncias una medida que en el fondo invalida el tratado actual y el tratado futuro. Pero bueno, así funciona Donald Trump, y a Donald Trump hay que saberlo enfrentar, y sobre todo lo que se requiere hacer hoy en día en estos días es conseguir las voces en el mundo de la política y la economía de Estados Unidos que se pronuncien a favor de que estos aranceles no se impongan. Así que, ¿crees que sí puede funcionar si México se pone desde ya a ver la lista de productos que podrían ser grabados? Una política también de contestación por medio de aranceles sí podría dar frutos. Bueno, yo creo que lo más importante no es tanto la lista de represalias, que eso puede jugar un papel, sino lo más importante es las solas aranceles que impusiera Trump dañan a la economía de México, por supuesto, pero también dañan a la economía de Estados Unidos. Porque México y Estados Unidos comercian para la producción conjunta, y no solamente en el mercado de América del Norte, sino en los mercados mundiales. O sea, un coche armado en Estados Unidos tiene 30-40% de partes mexicanas y canadienses. Un coche armado en México tiene 50% de partes de Estados Unidos. Si esas partes que viajan a veces en varias ocasiones a través de la frontera van a ser grabadas con un impuesto del 5% al principio y luego 10 y luego 25 cada vez, la producción conjunta se suspende, y sin producción conjunta, el país más beneficiado de las fricciones entre México y Estados Unidos sería China. Por eso, digo, es un poco incongruente, claro, que siendo México la clave para poder competir exitosamente con China, que es donde viene la fricción comercial más importante, el presidente de Estados Unidos haya tomado una decisión que a todas luces es inadecuada y, creo yo, desde el punto de vista migratorio, contraproducente. ¿Qué opinas de la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigida a su homólogo, a Donald Trump? Bueno, la carta yo creo que tiene un aspecto positivo, en el sentido de que le dice: no nos interesa pelearnos, nos interesa tener un acuerdo. Me preocupa que en Washington esa carta vaya a ser interpretada como México está dispuesto a dar las concesiones que sean necesarias para conseguir un acuerdo, y por lo tanto que le den la razón a la estrategia de Donald Trump.
Yo creo que el énfasis en estos días debe ser, uno, enfatizar que esto tiene un costo para la economía de Estados Unidos, y dos, la activación de aliados, por ejemplo, los gobernadores de Estados Unidos, los alcaldes, las cámaras de comercio, los centros de investigación, las universidades, los consejos editoriales de todo Estados Unidos, miembros muy importantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que se van a pronunciar a favor de que se respete las reglas y que no se pongan obstáculos al comercio entre México y Estados Unidos. Yo creo que tenemos un número muy importante de aliados que van a acabar ayudándonos. Y también creo que es importante que el gobierno mexicano extienda la mano a Europa para que Europa haga una declaración a favor de la integración con México, haga lo propio, por supuesto, con todos los países del TPP en Asia y con los países de la Alianza Pacífico en América Latina, para mostrar, idealmente en G20, que en esto Estados Unidos está solo. De todo esto, para terminar, Luis, no dudo que el presidente Donald Trump es un negociador natural, quiera sacar algo, algo tendrá que llevarse de estas negociaciones. ¿Qué estaría dispuesto a dar México? Seguramente pondrá, no lo sé, pero posiblemente incluso hasta el muro en la frontera esté en la mesa de discusiones. ¿Hasta dónde puede México ceder? Bueno, yo creo que México puede incrementar la colaboración con Estados Unidos para resolver el difícil problema que tenemos en materia de flujos migratorios. O sea, hay que reconocer que existe un problema, que es un problema que necesita una solución, que la solución tiene que ser, uno, humanitaria, dos, congruente con las obligaciones constitucionales de México y de Estados Unidos, y tres, que no podemos hacerlo solo ni nosotros ni Estados Unidos. Eso no es dar una concesión, eso es solamente reconocer una realidad. Ir más lejos y darle una concesión de corte electoral al presidente de Estados Unidos, desde mi punto de vista, sería erróneo, porque al final del día yo creo que hay una probabilidad interesante de que Donald Trump no acabe imponiendo los aranceles, porque esa imposición de aranceles le va a tener también un costo económico en Estados Unidos, pero también político, porque la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos están en contra de este tipo de medidas. Por supuesto. Te agradezco mucho, Luis de la Calle, por estar aquí con nosotros en Perspectivas desde México. Gracias y muy buenas tardes.